Vamos a desarrollar el concepto de la derivada de una función vista como razón de cambio. Y para ello empezaremos viendo un problema introductorio. Supongamos que un agente de bolsa se encuentra en Indonesia y está atento al precio del dólar estadounidense en el mercado cambiario durante un periodo muy activo de 5 días. Supongamos también que este agente observa que el valor del dólar durante ese periodo se puede aproximar bastante bien con la función r de t igual a 7500 más 500t menos 100t cuadrado, donde r se expresa en rupias y t es el tiempo medido en días. Vale aclarar que t igual a 0 representa el valor del dólar al mediodía del lunes. Aquí vemos una representación gráfica del precio del dólar en función del tiempo para la situación planteada, donde el valor 0 del eje X corresponde al mediodía del lunes y se abarca el periodo de 5 días hasta el mediodía del sábado. Puede verse que a principios de la semana el precio del dólar subió con bastante rapidez, pero a mediados de la semana el alza se desaceleró hasta que el mercado vaciló y el valor del dólar comenzó a caer hacia el fin de la semana. A este agente de bolsa le está interesando averiguar cuál fue la razón promedio de cambio del valor del dólar durante el periodo de 2 días que comenzó al mediodía del martes. Si buscamos interpretarlo gráficamente, el periodo que se desea analizar va desde el mediodía del martes, que es el día 1, hasta el mediodía del jueves, que es el día 3. Entonces será necesario calcular dos valores de la función, r de 1 y r de 3. Recordemos la ley de la función. R de t es igual a 7500 más 500t menos 100t cuadrado. Debemos averiguar el valor de r de 3 reemplazando la ley t por 3. Calculando se obtiene como resultado 8100 rupias. Con un procedimiento similar se obtiene el valor para r de 1, que es 7900 rupias. Con ambos valores ya conocidos, buscaremos la razón promedio de cambio de r durante el intervalo cerrado 1-3, planteando el siguiente cociente. R de 3 menos R de 1 sobre 3 menos 1, que equivale a 100 rupias por día. Es decir, el valor del dólar aumentó con una rapidez promedio de 100 rupias diarias durante el periodo analizado. Sobre la curva podemos ubicar a los puntos 1, 7900 y 3, 8100 y trazar la recta que los contenga. Si buscamos la pendiente de esa recta, podemos comprobar que es el cociente entre las longitudes de ese segmento vertical y el otro horizontal, es decir, 200 rupias sobre 2 días, que equivale a 100 rupias por día y coincide con la razón promedio de cambio calculada recién. Por lo tanto, vemos que la razón promedio de cambio es igual al valor de la pendiente de la recta que contiene a los puntos extremos de la curva en el periodo analizado. Otra inquietud del agente de bolsa es saber cuál fue la razón promedio de cambio del valor del dólar en el periodo de 3 días que comenzó al mediodía del martes. En este caso, se debe plantear el cociente r de 4 menos r de 1 sobre 4 menos 1, porque ahora el periodo abarca desde el mediodía del martes hasta el mediodía del viernes, porque son 3 días. Haciendo los cálculos, arroja un resultado de 0 rupias diarias. Entonces, puede concluirse que durante el periodo analizado, la razón promedio de cambio del valor del dólar fue 0, aunque se sabe por la representación gráfica de R que hubo variación en el valor del dólar en ese lapso. Para interpretar gráficamente esta situación, podemos ubicar a los dos puntos extremos de la curva en el lapso 1-4. Si trazamos la recta que los contiene, vemos claramente que es horizontal. Y entonces el valor de su pendiente es 0, igual que el resultado que se obtuvo para la razón promedio de cambio del valor del dólar en el mismo lapso.
Por lo tanto, se vuelve a cumplir la igualdad entre la razón promedio de cambio y la pendiente de la recta que contiene a los extremos del período analizado. Vamos a definir entonces la razón o tasa promedio de cambio de una función f en un intervalo cerrado AB. Y para ello vamos a ver la representación gráfica de un caso genérico. Aquí vemos una curva que representa cierta función f y en los extremos del intervalo AB que estamos analizando se ubicaron a los puntos que llamamos P y Q, cada uno con sus respectivas coordenadas. Además, se trazó la recta que contiene a ambos puntos y vamos a expresar a esta tasa promedio de cambio a través de la pendiente de esta recta. Es así que vamos a decir que la tasa promedio de cambio de la función f es igual a delta f sobre delta x, donde la letra griega delta para nosotros va a indicar incremento. Entonces esto va a ser el incremento en f dividido el incremento en x, es decir, f de b menos f de a sobre b menos a. Podemos expresar esta tasa promedio de cambio de una forma alternativa llamando a b a más h. Entonces el cociente quedará f de a más h menos f de a sobre h. Ahora veamos cómo se comporta la razón promedio de cambio en los intervalos 3 más h cerrados, donde h, al que llamamos incremento, toma los valores 0,5, un décimo, un centésimo, un milésimo y un 10 milésimo. ¿Qué indican los resultados respecto al valor del dólar? Para ver dicho comportamiento, vamos a completar esta tabla, donde ubicaremos los valores propuestos para h en la columna de la izquierda y a la derecha obtendremos el valor correspondiente a la razón promedio de cambio en cada caso. Entonces, para h igual a 0,5 y haciendo a la derecha las operaciones requeridas, se obtiene un resultado de menos 150 para la razón promedio de cambio. Para cuando h es un décimo y efectuando las mismas operaciones, se llega al resultado igual a menos 110 para la razón promedio de cambio. De la misma manera, se obtienen los distintos valores de la razón promedio de cambio para los otros valores de h. A partir de los resultados obtenidos en esta tabla, podemos hacer una primera observación. A medida que el valor de h se va acercando cada vez más a cero, el valor de la razón promedio de cambio del precio del dólar se acerca en valor absoluto cada vez más al número 100. Vamos a ver también cómo interpretar cada uno de los resultados obtenidos. A partir de lo obtenido en esa tabla, podemos decir, por ejemplo, que el valor que corresponde a h igual a un centésimo es menos 101 para la razón promedio de cambio del valor del dólar. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que durante el intervalo cerrado 3.01, el valor del dólar estadounidense disminuyó con una rapidez promedio de 101 rupias al día. ¿Y cómo es que sabemos que disminuyó? Porque el resultado obtenido tiene signo negativo. Para dar una interpretación gráfica a esta situación, vamos a ubicar puntos sobre la curva que representa la función r, cuyas abscisas se encuentran en el intervalo cerrado 3 más h. Comenzamos con el punto 3R de 3 y lo llamaremos P. Teniendo en cuenta que estamos tomando valores para h positivos, ubicaremos sobre la curva otro punto a la derecha de P y lo vamos a llamar punto Q1. Sus coordenadas son 3 más h1, R de 3 más h1. También podemos trazar la recta que contiene ambos puntos y vemos que su pendiente es negativa. Esto nos está indicando que en el intervalo 3 más h1, el valor del dólar estadounidense tuvo una disminución. Ubiquemos ahora otro punto para un valor positivo de h, pero menor que h1. Por ejemplo, en esa ubicación. Para distinguirlo del anterior, a este punto lo vamos a llamar Q2 y sus coordenadas serán 3 más h2, R de 3 más h2, donde h2 es positivo y menor que h1.
Podemos trazar también la recta que contenga los puntos P y Q2. Y así podemos observar que la pendiente de esta nueva recta también es negativa, como la de la recta anterior, pero al ser menos empinada, la pendiente en valor absoluto es menor que la de la recta anterior. Ubiquemos ahora otro punto de la curva, para un valor de h positivo, pero menor que h2. Obviamente este punto está más cerca del punto P, y para distinguirlo de los anteriores lo vamos a llamar Q3. Sus coordenadas entonces van a ser 3 más h3, r de 3 más h3. Procediendo igual que en los casos anteriores, vamos a trazar a la recta que contiene a P y a Q3. Vemos que la pendiente de esta recta también es negativa, pero en valor absoluto es menor que las dos anteriores. Ubiquemos ahora otro punto, más cercano aún al punto P sobre la curva, siempre para un h positivo, pero en este caso más cercano a 0 todavía. Para distinguirlo de los anteriores, vamos a llamarlo Q4. Sus coordenadas entonces serán 3 más h4, r de 3 más h4, donde este h4 es un número muy cercano a 0. Procediendo de la misma manera que en los casos anteriores, podemos trazar la recta que contiene a P y a Q4. Igual que las otras rectas, esta tiene pendiente negativa, y se cumple también el hecho de que esta pendiente es en valor absoluto menor que la de todas las anteriores. Podemos concluir entonces que todas estas rectas, secantes a la curva, van tendiendo a una posición límite cuando h se acerca a 0, y por lo tanto, también sus pendientes tienden a un valor límite para cuando h tiende a 0. Es decir, que cuando h tiende a 0, la razón promedio de cambio del valor del dólar en el intervalo cerrado 3 más h tiende a lo que llamaremos la razón instantánea de cambio, cuyo valor coincidirá con la pendiente de esa recta roja, la recta tangente a la curva en el punto P. Por todo lo visto, podemos concluir que las razones promedio de cambio tienden o se acercan a la llamada razón instantánea de cambio en t igual a 3, que es la rapidez con que cambia el valor del dólar en el instante t igual a 3, es decir, al mediodía del jueves. Con todo lo dicho, ya estamos en condiciones de definir la razón o tasa instantánea de cambio de una función f cuando x es igual a a. Se define como el límite de las razones promedio de cambio de la función f en los intervalos a más h cerrado con h positivo y a más ha cerrado con h negativo cuando h tiende a 0. Se escribe que la tasa instantánea de cambio de f en a es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a sobre h. Cuando el límite anterior existe, a la razón o tasa instantánea de cambio de una función f en x igual a a, se le llama derivada de f en el punto de abscisa x igual a a, y se indica f' de a igual al límite, cuando h tiende a 0, de f en a más h menos f de a sobre h. Siempre que ese límite exista, se dirá que f es derivable en x igual a a. Además, el valor de f' en a es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en el punto de coordenadas a f de a. Como se puede observar, la derivada f' de x es un número que se puede calcular o cuanto menos aproximar para diversos valores de x. Como la derivada depende del valor de la variable, podemos considerar a f' como función de x, y para obtener la ley de esta función deberemos resolver el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Su dominio será un subconjunto del dominio de f y esta es la llamada función derivada.